Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Escorpio, hace tiempo que no hacía una lectura bonus para vosotros. Recuerda que las lecturas bonus son muy espirituales. Las lecturas bonus están para que te guíen o simplemente para que puedas descubrir verdades ocultas también. Tocamos también lo que es el tema del amor, también lo que es el tema del trabajo o lo que Dios y el universo nos quieren entregar para vosotros en estos momentos. Antes de empezar la lectura, vamos a purificar todo con una frase que es muy importante. Una frase que siempre recuerdo cuando yo tenía constantemente pesadillas, ¿vale? Yo desde niño te podría decir que tengo como una conexión con el más allá, es esto. Entonces tenía muchas pesadillas. La frase que vamos a usar, y esta frase te va a ayudar para qué, cuando tú sientas de repente que el ambiente está muy cargado, cuando tú sientas de repente de que hay una presencia en tu casa, o que me dice Richard, siento que hay alguien que me quiere hacer daño, ¿vale? Como para que tú pongas una barrera. La frase es esta, o cuando tienes pesadillas también. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Esa frase, cariño, te va a proteger. Donde estés. A lo mejor te ha pasado alguna vez que estás por la calle y sientes como un poco de escalofrío, sientes como que hay una presencia y no entiendes por qué. Puede ser que en ese lugar pasó algo impactante, hubo un accidente, quedó de repente la energía de una persona que no ha marchado al otro plano, se ha quedado ahí atrapado, o puede ser que a lo mejor que en ese sitio sea un sitio donde hay un cruce de caminos, ¿vale? Mayormente en esos lugares donde hay un cruce de caminos es cuando echan el mal, cariño. Personas que hacen de repente magia, personas que a lo mejor de repente hacen algún tipo de hechizo, esos complementos lo echan en el camino. Por eso que sientes esa energía cargada. Y tú tienes que decir esa frase que te he mencionado, ¿vale? La sangre de Cristo tiene poder. Muy bien. Tenía esa necesidad de decírtelo. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. Escucha. Maternizar. El arcángel Gabriel. Encomiéndate al arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en estos momentos. No sé por qué siento, Escorpio, cariño, que a lo mejor de repente por circunstancias de la vida, por los problemas que tú tienes, de repente por los fracasos o las decepciones que vas llevando, como que tu energía va cambiando, te vas volviendo una persona más dura, una persona que a lo mejor me dice, Richard, yo no quiero creer lo que es en el amor, ya estoy cansado, o que simplemente estás perdiendo lo que es tu inocencia, la parte pura que tú tienes dentro. A mí tus guías me están diciendo, no tienes que perder a tu niño interior, porque si tú pierdes a tu niño interior, tu vida va a ser siempre de amargura. Con esto que te quiero decir, quizá de repente has tenido lo que es una relación, has estado con una persona, esta persona pues te ha pagado mal, la cual te entiendo que estés con rencores, pero estos rencores los llevas al extremo. Ya no quieres ser amable con los demás, ya no te interesan los problemas de los demás, simplemente odias a todo el mundo y eso es malo, cariño. ¿Por qué es malo? Porque tú de esa manera pones una barrera para que las cosas buenas lleguen a tu vida, para que exista un cambio. Recuerda que si te deja un hombre, que si te deja una mujer, tu mundo no se acaba, tu vida no se acaba, cariño. Vas a tener que pasar por muchas experiencias hasta llegar lo que es a tu estabilidad o tu tranquilidad. Entonces, no cambies tu esencia, porque esto es lo que te hace importante. Esto es lo que te hace una persona feliz, alegre, mi querido Escorpio. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe.
La lectura bonus, esto es lo que tiene, ¿vale, cariño? Te envían mensajes para tu evolución, te advierten, te protegen. Me sale la carta del 5 de copas. Veo mucho dolor para algunos de vosotros. Veo que a lo mejor de repente estás pasando por una ruptura o llevas una decepción, una carga que no puedes soltar. O hay un grupo de ustedes que quizás de repente tiene todavía el luto de la pérdida de un familiar, de tu pareja o de una persona especial, ¿vale? La carta del 2 de oros nos están diciendo, ha llegado el momento que hagas un balance en tu vida. Ha llegado un momento que empieces a estabilizar lo que es la parte de tus sentimientos, también lo que es en la parte laboral. Yo siento, cariño, que este punto negativo que tú estás viviendo, como que ha afectado mucho lo que es en la comunicación con el resto, como también lo que es en la parte laboral. Puede ser que a lo mejor de repente estás haciendo sacrificios para no estar cerca de esta persona. Puede ser que a lo mejor no eres feliz en el trabajo porque te afecta también lo que es la parte sentimental con la persona de tu interés, o que simplemente el dolor que tú estás teniendo lo llevas a todos los ámbitos de tu vida, en la parte laboral, en la comunicación, con tu familia, con tu entorno. Por eso nos están diciendo ya con los guías, tienes que cuidar tu infante interior. No todo el mundo es malo. Tu vida no siempre va a ser mala, cariño. Va a haber un cambio, pero también tienes que poner de tu parte, ¿vale? La carta del 6 de copas. Ha llegado el momento de que tengas ilusiones en la vida. Ha llegado el momento de que empieces a ver el mundo con otros ojos. Porque tenemos la ilusión aquí. Haz un balance y recupera la ilusión de tu vida, ¿vale? No sé por qué siento que hay un grupo de ustedes que está escuchando esto y está llorando. Yo desde aquí te envío lo que es un abrazo fuerte, cariño, y quiero decirte de que todo va a estar bien. Si tú has llegado hasta este canal, hasta esta lectura, es porque Dios, el universo, lo quería así, para tu evolución, para tu crecimiento, ¿vale? Así que tranquila, tranquilo. Muy bien. Me sale la carta del 5 de bastos y tenemos también la carta del 6 de espadas. Es como si me dijeras, Richard, me gustaría volver a recuperar la ilusión. Me gustaría volver a recuperar lo que es el amor o la confianza por los demás. Pero cada vez que yo empiezo algo, me viene el recuerdo de esta situación del pasado o simplemente me encuentro con personas tóxicas en mi vida. Siento que tengo que hacer un cambio y este cambio es ¿por qué? Porque o soy yo o me destruyo. No sé por qué siento, Escorpio, que vas a hacer un cambio radical en tu vida. Y espero que sea para bien, cariño. Porque tenemos aquí la carta del 6 de espadas. ¿Estás harto? ¿Estás cansado y cansada de tanto conflicto, de tanto dolor, de seguir apostando de repente en una persona que no te corresponde, que no te hace feliz? Veo que tú vas a tomar una gran decisión después de tanto tormento, después de tanto dolor, a rescatarte, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 6 de espadas. ¿Ves? Es como si me dijera, Richard, esa persona me absorbe la ilusión. Esta persona es como un vampiro energético, como una sanguijuela, que cada vez que yo me estoy recuperando, cada vez que yo estoy retomando el control de mi vida, aparece. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Rescatarme. Creo que muchos de vosotros van a tomar una decisión muy fuerte, muy impactante. Quizás de repente inclusive veo mudanzas o veo que dejas algo tan solo por liberarte de esta persona. Sí. La decisión que tú tomes, cariño, se respeta, pero si tú crees que esto es lo mejor, te apoyamos las energías, ¿vale? Si tú crees que es lo mejor. Si tú crees que tienes que rescatarte, ¿para qué? Para no estar lidiando con esta persona que te hace daño, porque sientes que te ahogas, sientes que ya no puedes más. Siento que inclusive en las madrugadas te levantas y miras a tus paredes y solamente lloras. Entonces ha llegado el momento de que te rescates. Muy bien. Vamos a ver, te voy a dar signos, ¿vale? Te voy a dar signos, mi querido Escorpio. Las lecturas bonus son muy espirituales, por eso me encantan. Me sale lo que es un Tauro,
un Virgo, me sale un Libra, me sale otra vez Tauro, Acuario, Cáncer, un hito más. Y tengo lo que es un Escorpio. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque en las características te voy a entregar más información. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir para Escorpio. Una lectura bonus. Espero que te guste. Comenta si te ha gustado, ¿vale? Vamos a ver. Esto es una lectura para que reflexiones, para que evoluciones, para que medites también. A ver. Me sale la carta del 9 de bastos. Muchos de vosotros de repente están lidiando y tienen conflictos con alguien que puede ser de elemento fuego. Puede ser un Sagitario, puede ser también lo que es un Leo, puede ser un Aries. La carta de el Rey de Espadas. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, a veces siento que ellos creen que me tienen en sus manos. Siento que esta persona cada vez que tú quieres rescatarte, cada vez que tú quieres empezar algo nuevo, como que no te sueltan. Puede ser que a lo mejor esta persona te ha dicho en algún momento, nosotros dos hemos nacido para estar juntos, nosotros dos somos almas gemelas o llamas gemelas, porque veo que esta persona no está dispuesto a dejarte, no está dispuesto a renunciar a ti, pero veo que esta persona también, siento que las energías me dicen, ellos tienen que cambiar, ellos tienen que dejar algo, tienen que soltar algo, para que las cosas fluyan entre vosotros dos. Tenemos la carta del paje de bastos y tenemos también la carta de la estrella con la carta del sol. Muy bien, sí. ¿Sabe lo que siento? Siento que a lo mejor me dice Richard, cada vez que estoy a punto de dejar esta historia, de olvidar esta historia, o aparece alguien que me hace recordar, porque a lo mejor de repente estás conociendo a alguien y da la casualidad, o coincide en su nombre, o coincide en su signo, pero entonces esto te pone como un poco nervioso o nerviosa. El otro punto, yo lo que estoy viendo, que esta persona te pide por favor tiempo, te pide por favor oportunidad. Va a empezar a poner en orden. Yo veo que cuando tú reacciones, cariño, ellos se van a dar cuenta de que ahora tú vas en serio. Y la carta también de la reina de copas. Sí, creo que muchos de vosotros todo este tiempo han estado lidiando o están lidiando con una persona que se siente seguro o segura que te tiene en sus manos, que tú vas a hacer sacrificio por ellos o por ellas también. Pero sin embargo, yo estoy siento un Capricornio, ¿vale? Y siento un Sagitario. Yo estoy sintiendo que me dices, no, Richard, se acabó. Yo quiero rescatarme. Esta persona siempre me monta la misma historia. Siempre me dice que va a cambiar. Y luego, otra vez, se repite el bucle. Pero yo veo que ahora como que van en serio, cariño. Porque tenemos aquí la carta de la estrella y la carta de la reina de copas. Hay algo que está cambiando. Puede ser que tú estás firme en tus convicciones. La carta del 10 de espadas, la carta del caballero de oros, la carta del 6 de espadas, la carta del diablo y tenemos también la carta del 4 de espadas. Siento, cariño, que me dice Richard, no lo creo. Siento que tú no lo crees. Siento que me dice Richard, esta historia ya lo conozco. Como diría mi hermano, a otro perro con ese hueso. Esta historia ya lo he vivido. Lo único que va a lograr es mantenerme tranquilo o tranquila una temporada. Todo va a marchar bien y al final otra vez va a volver a las andadas. Otra vez me va a hacer sentir mal. Otra vez vuelven los conflictos. Porque yo veo que tú quieres, que tú lo amas. Tú tienes sentimientos, pero tienes miedo volver a repetir otra vez el mismo bucle. Y siento también, cariño, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice Richard, me está pidiendo una oportunidad, me está pidiendo volver, pero ¿por qué no termina con lo que tiene actualmente? Porque mira, te pide por favor que se rescaten, pero me sale la carta del diablo. Entonces me está diciendo, algo está ocultando esta persona. Algo todavía tiene que solucionar o tiene una historia pendiente. Por más que te ofrezca lo que es el cielo, la tierra, el moro, el universo,
te está diciendo, quiero una oportunidad, yo te amo, dame tiempo, yo voy a cambiar. Pero tú me dices, Richard, ¿por qué no deja lo que tiene si me ama? Me sale la carta del 4 de espadas y la carta del juicio. Escorpio, cariño, yo estoy sintiendo que no sé de dónde ha aparecido la fuerza. Estás evolucionando, estás creciendo, ya no quieres creer sus mentiras, ya no quieres retrasos en tu vida, necesitas evolucionar, necesitas encontrar el verdadero amor o darte un tiempo para ti. Porque yo veo que dice Richard, no quiero pasar por ese mismo tormento, no quiero llorar, no quiero sufrir. Richard, por más que vuelva, por más que toque mi puerta, porque creo que tú estás sintiendo esa conexión. Creo que a lo mejor me dice Richard, me acaba de enviar un mensaje, siento que esta persona me espía, siento que esta persona está rondando mi casa, siento que esta persona de repente ve mis redes sociales o me ha buscado, ¿vale? Algo está influyendo aquí, pero tú quieres, es como si me dijeras, Richard, yo no voy a volver a sufrir por lo que he pasado con esta persona, porque me sale la carta del juicio. Yo te siento preparado o preparada a empezar algo, cariño. Yo siento un cambio, una evolución para ti. Una evolución. Mira que ha costado demasiado. Esta persona viene, esta persona te pide oportunidad, esta persona te pide tiempo, pero tú ya no estás dispuesto, dispuesta a esto. No. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales para vosotros. Te voy a dar iniciales. A ver qué nos quieren decir. A ver. La letra G, la letra O, la letra J, la letra U. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Siento que hay una evolución, siento que hay un cambio en tu vida, siento que ya no eres la misma persona de antes. Algo marcó tu vida, algo de repente te hizo cambiar tu carácter, pero también estoy sintiendo de que si tú has llegado hasta este canal, es porque Dios, el universo, quiere que tú vuelvas a recuperar tu esencia, tu energía. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtic para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtic. A ver, ¿qué nos dicen el tarot Celtic para vosotros? Empezamos, ¿vale? Me sale la carta, ¿ves? Propuestas. La carta del Rey de Pentáculos y la carta de la Estrella. Yo veo propuestas, cariño. Yo veo que alguien como que ahora se da cuenta, como que ahora reflexiona, como que dice, tengo que recuperar a Escorpio. Siento un Acuario, ¿vale? Tengo que recuperarlo. Siento que ahora sí lo amo. O reaccionan, porque es así, son como los perros de hortelano, ¿vale? O simplemente cuando se dan cuenta que te pierden, reaccionan. La carta del diablo, tenemos la carta del 9 de pentáculos y tenemos la carta del 6 de pentáculos. Hay un grupo de ustedes, cariño, que me dice también que vosotros de repente tienen una historia, siento que es una historia extramatrimonial. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, yo tengo mi vida ya tranquila, ellos también tienen su vida, nosotros nos conocimos, hay una conexión entre nosotros, yo estoy ilusionado e ilusionada con ellos, e inclusive de repente como que las cosas están evolucionando o están creciendo más. Lo que empezó como una atracción, lo que es en la parte sexual, como que se está volviendo amor o para algunos de vosotros obsesión. Obsesión. Veo que a lo mejor de repente esta situación te pone a reflexionar, a meditar. ¿Estaré haciendo bien? Esto traerá consecuencias a mi entorno, a mi familia, a mi hogar. No sé por qué siento, Escorpio, que te tengo que aconsejar, tienes que tener claro lo que realmente quieres, porque veo que a lo mejor de repente pueden salir afectados o afectadas tus hijos, o siento que a lo mejor de repente puede ser que te lo van a apartar si tú tratas de hacer un cambio, si tú tienes pareja y si ellos también tienen pareja. Entonces, tienes que hacer las cosas bien,
porque te pueden apartar de lo que tú más quieres en la vida. Puede ser que un grupo me diga, Richard, me ha pasado pero todo al contrario. Ellos me engañaron y ahora me quieren apartar de mis hijos. Me quieren apartar de mi entorno, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. Esta situación te tiene mal, esta situación te tiene un poco deprimido, deprimida. En estos momentos esa persona no quiere entender que ellos son del error, ¿vale? Nos hablan de rescate, no te rindas, me dicen. No te rindas, cariño. Sé que el camino es difícil, pero va a haber una oportunidad para ti. En estos momentos sientes que el mundo se te cae por pedazos, pero va a haber una oportunidad. No te rindas, me están diciendo. Muy bien, vamos a continuar. O que estás de repente en un problema legal. Puede ser este también el caso. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros lo que es en economía, algún mensaje, y te voy a sacar lo que es las características. A ver, Escorpio, vamos a ver qué nos quieren decir. La carta del mago, la carta de la justicia, la carta de la fuerza. Muchos de vosotros de repente van a recibir lo que es un ascenso, van a firmar algún tipo de documento, un contrato, o te llega de repente una propuesta de trabajo, de negocio, o vosotros de repente van a empezar un proyecto o algo por el estilo. Veo que todo va a ser muy legal, veo que todo va a ser muy claro. Esta situación te conviene porque yo veo aquí abundancia, yo veo aquí evolución, yo veo crecimiento. Si has enviado currículo vas a recibir una respuesta. Si a lo mejor de repente quieres ascenso, te van a dar ese ascenso. Si necesitas dinero, te van a dar ese dinero. Si estás en un problema legal, vas a salir tú afortunado o afortunada porque hay claridad. Porque la justicia, las leyes o los trámites legales están lo que es en tu favor, cariño. Todo lo que es la parte economía se empieza a poner en orden para ti. Sí, vas a empezar algo nuevo, te van a hacer propuestas, claro. Veo comunicación. Puede ser que muchos de vosotros inclusive van a hacer algún tipo de entrevista de trabajo. O si lo has hecho, todo va a ser exitoso para ti. Veo un nuevo comienzo. Veo crecimiento en la parte económica para vosotros, cariño. Muy bien. Vamos a ver las características que nos quieren decir. A ver. Las características para Escorpio. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe? Me sale la carta del sol. Puede ser que estás lidiando con alguien de elemento fuego. Me vuelve a reafirmar, ¿vale? La persona de tu interés quiere claridad o vosotros van a tener una conversación con alguien muy impactante, muy importante también. Tranquilamente la persona de tu interés o vosotros viven en un sitio donde veo mucho verde, mucha vegetación. Puede ser un pueblo, puede ser una ciudad, pero veo mucho verde. Puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado con las energías, también lo que es a través de las redes sociales o teletrabaja desde casa o simplemente vosotros trabajan lo que es en el campo, puede ser en la agricultura, la agronomía, puede ser esto, ¿vale? Muchos de vosotros me vuelve a salir elemento fuego. Quizá de repente has conocido a una persona en una reunión, en una fiesta o alguien llegó a tu vida de paso. Puede ser un turista, puede ser que vino a conocer a su familia, a visitar a su familia, etcétera, etcétera. Veo que vosotros se han conocido y hay química. Veo una conexión. Siento que muchos de ustedes también se han conocido de repente en una reunión, en una fiesta, ¿vale? Delgados o delgadas, algunos de ellos tienen lo que es el cabello negro, castaño y rubio también. Son personas que le encanta lo que es la música, el arte. Puede ser que trabajen en una discoteca, ¿por qué no? O en un bar. La carta del 4 de copas. Tranquilamente la persona de tu interés es una persona que le falta madurez, que le falta evolucionar. O puede ser menor, o puede tener 40, 50 años, pero esta persona no madura. No madura. Lo ha dado una oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad y no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere, cariño, ¿vale? Tranquilamente es de piel blanca, cabello castaño o cabello canoso también. Me vuelve a decir, o vosotros tienen lo que es un jardín muy grande, o vosotros viven de repente en una zona donde veo mucha vegetación, muchos árboles. Veo que a lo mejor de repente también me dices, Richard, mi ex o la persona de mi interés me he enterado o he visto a través de las redes sociales que lo está pasando mal. Tiene problemas con su pareja, tiene problemas con su relación, pero tú me dices, Richard,
Creo que esta persona, el problema es él o ella, no la pareja, ni yo. Porque veo que esta persona no se centra. Veo que es una persona que a lo mejor tiene algún tipo de manipulación. Como que lo noto muy, hay una palabra que lo dicen, muy aniñado, muy aniñada. Hijo de mamá, hijo de papá. Todo lo que diga mamá y papá es importante. Sé que es importante lo que nos digan los padres, pero cuando nosotros ya tenemos lo que es una relación, una pareja, la decisión es solamente de vosotros dos, no del resto. Muchos de vosotros también están lidiando con alguien que puede ser un cáncer, puede ser mayor de 25 años para arriba, ¿vale? Es una persona de contextura muy bien, físicamente está muy bien, cabello crespo, puede ser que sea muy moreno o muy mulato. Es una persona que hace viajes a larga distancia, de repente tiene que estar viajando por trabajo, puede ser que sea un taxista, puede ser que sea una persona que maneja una maquinaria pesada o una persona que tiene que hacer viajes internacionales o nacionales. Es una persona que puede tener rasgos mulatos o afroamericanos, sí. Yo diría más mulato, ¿vale? Más mulato, porque tiene esos rasgos. Puede ser un cáncer. Es una persona que viene a hacerte una propuesta, Escorpio. Vienen a hacerte lo que es una propuesta, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones y te me cuidas. Hasta la vista.